He trabajado como enfermera en múltiples hospitales e instalaciones. Antes del lugar actual en el que trabajo, trabajaba en un hospital geriátrico a 30 minutos de mi casa. Ya tenía experiencia con pacientes mayores, así que esto no era nada nuevo para mí. Solo estuve un par de semanas trabajando en este hospital y pronto entenderás por qué. Esto fue en mi penúltimo turno en este lugar, sin que yo lo supiera al comienzo de esa noche. Estaba trabajando en el turno de noche y llevaba funcionando con horas sin poder dormir. Me asignaron a la sala de Alzheimer. Los pacientes de esta sala me adoraban absolutamente. Mi presencia como una joven de unos 20 años entre los residentes de esta área, que de otro modo se quedaban solos flotando en sus mentes. Estoy segura de que me veían como un soplo de aire fresco, alguien que podía atarlos a la realidad y mantenerlos al día. Si te dejan solo, puedes ir mentalmente a otros lugares, pero con alguien más en tu espacio, estás atado a ese momento en el tiempo. Esa noche estuve tratando con varios pacientes, pero uno estaba un poco más inquieto que los demás. Su nombre era Lena. Esta fue mi primera noche tratando con ella, y cada vez que entraba a su habitación, ella seguía contándome sobre las voces que seguía escuchando, y el hombre vestido de negro que seguía viendo en la esquina de la habitación. La otra señora en su habitación pidió que cerraran la cortina antes de que comenzara mi turno, para que Lena la dejara en paz. Era una dama dulce que sonreía cada vez que estaba cerca de ella, pero no decía mucho y era muy olvidadiza. Desde que comencé mi turno alrededor de las 9 p.m., la mayoría de los pacientes estaban dormidos a las 11, pero Lena no. Cada vez que me llamaba a la habitación, tenía miedo de esas supuestas voces que escuchaba y del hombre de negro que seguía mirándola en un rincón de la habitación. No voy a mentir, me estaba asustando un poco. Creí que en su mente ella estaba viendo y escuchando estas cosas, y me compadecí de ella porque las imaginaba muy aterradoras. Pero aún así, hice lo mejor que pude para calmarla y hacerla dormir. No quería encender la televisión para calmarla, porque quería ser cortés con la otra paciente en la habitación. Tomé las manos de Lena y le dije que estaba bien, que respirara y se relajara. Le recordé que no estaba aquí sola, y que yo siempre estaba a solo una llamada de distancia. Esto pareció convencerla. Lena se relajó un rato y la siguiente vez que entré a la habitación, estaba dormida. La mayoría de los pacientes, si no todos, están dormidos, y la noche transcurre mucho más lenta. El tiempo casi avanza al revés. 1 o 2 horas más tarde, estaba en el armario de ropa blanca abasteciendo mi carrito cuando escuché algo en la habitación. Era una habitación relativamente pequeña y silenciosa. Yo también tenía la puerta cerrada. Por eso fue extraño escuchar otro ruido. Me di la vuelta, no vi nada y seguí abasteciendo mi carrito. Entonces sentí lo que solo puedo describir como una mano en mi hombro. Miré mi hombro, salté y grité. Pero no había nada sobre mí. No había nadie en la habitación. Sin embargo, sabía que sentí que algo grande básicamente me agarró del hombro. Salí al pasillo un segundo para asomar la cabeza. No había otras enfermeras a la vista. De hecho, el silencio era mortal. No me quedaba más que hacer que retomar lo que estaba haciendo. Continué llenando el carrito hasta que estuvo lleno. Luego me volví hacia la puerta y caí al suelo y comencé a gritar cuando mi corazón inmediatamente se subió a mi garganta. Había un hombre vestido de negro parado afuera de la puerta, mirando a través del cristal de la puerta, sonriendo. Mis gritos fueron lo suficientemente fuertes como para despertar a toda la sala. El hombre desapareció de la vista a través del cristal de la puerta. Segundos después, la puerta se abrió y una de mis compañeras enfermeras entró para ayudarme a levantarme del suelo porque estaba histérica. Le pregunté si vio a un hombre vestido de negro. Su respuesta fue: ¿qué hombre? No hay nadie más aquí. Revisamos todas las habitaciones de la sala. Allí no había nadie vestido completamente de negro. Mis gritos despertaron a Lena del ligero sueño en el que debía haber estado, y cuando entré en su habitación, empezó a hablar de las voces. También habló de gritos, que ella no sabía que eran los míos. Le pregunté cómo era ese hombre de negro, si le sonreía, y ella me miró y noté que sus cejas apuntaban hacia abajo, mientras su expresión cambiaba para verse más concentrada que la había visto en todo el día. Ella preguntó: ¿cómo lo supiste? E incluso con mi corazón todavía acelerado, sentí que se saltaba un latido cuando ella dijo esto. En un momento dado, Lena estaba diciendo que quería que la sacaran de la habitación, gritando que el hombre estaba viniendo. Las otras enfermeras entraron y trataron de calmarla. Esa noche me cambiaron a un área diferente con otra persona, y finalmente terminé yendo a casa temprano, porque estaba muy asustada y con sueño. Le envié un mensaje de texto a la jefa de enfermeras al día siguiente,
diciéndole que mi próximo turno sería el último, que la experiencia me traumatizó y que realmente ya no quería estar en ese edificio. Recibí una respuesta tan amigable como podría haber esperado. Nunca me han diagnosticado nada ni he tenido alucinaciones de ningún tipo. Soy consciente de los efectos de la falta de sueño, pero esto era algo de siguiente nivel. No sé si mi mente empezó a jugarme una mala pasada, por lo que Elena me estuvo contando toda la noche, pero la sensación de la mano en mi hombro, la imagen del hombre sonriente detrás de la puerta de cristal, coincidiendo con la descripción que un paciente había dado varias veces. Este fue uno de esos sucesos sobrenaturales inexplicables que ocurren una vez en la vida. Al menos espero que sea una vez en la vida. Hace 3 años contraje meningitis bacteriana. Vivo en el sur de Florida. No creo que hubiera habido un brote ni nada parecido, así que no estoy seguro de cómo lo contraje ni de quién podría haberlo contraído. Comencé a desarrollar síntomas realmente graves, dolores de cabeza dolorosos, confusión, somnolencia, náuseas y falta de apetito. Pero cuando comenzaron las alucinaciones, supe que tenía algo realmente grave. Mientras estaba enferma en la cama mientras mi esposo estaba en el trabajo, escuché la voz de un niño que llamaba diciendo: «Mamá», desde abajo. No tenemos hijos. Me arrastré fuera de la cama para mirar hacia las escaleras y llamar a mi marido. Por supuesto que no respondió porque estaba en el trabajo. El dolor de cabeza que tenía por estar de pie era demasiado. Así que volví a la cama. Por segunda vez, escuché una llamada de alguien desde abajo. Era alguien diciendo: «Hola». Agarré el teléfono y llamé a mi marido, enloqueciendo por teléfono porque estaba escuchando la voz de un niño aterrador desde el interior de la casa y pensé que estaba alucinando. Se enteró por teléfono de lo angustiada que estaba y salió temprano del trabajo para llevarme al hospital. Mientras esperaba que llegara a casa, me quité el pijama y, mientras lo hacía, tuve que correr al baño por mis náuseas. Mientras estaba haciéndolo, escuché otra voz desde fuera del baño. No podía oír lo que podría haber dicho, ni podía decir si sonaba igual que la otra voz que escuché. Estaba perdiendo la cabeza. No me diagnosticaron hasta que llegué al hospital y aparentemente, si no me trataban, lo que tenía podría ser muy grave, incluso mortal. El médico me dijo que la parte de las alucinaciones era bastante inusual, pero no inaudita. Me administraron antibióticos mediante una aguja poco después de llegar al hospital con mi marido. El médico me dijo que tuve suerte de haber llegado tan rápido al hospital, ya que si hubiera esperado mucho más, esto podría haber tenido efectos duraderos o posiblemente haber sido fatal. Mi marido se quedó conmigo unas horas en la habitación. Me dijeron que tendría que quedarme allí entre unos días y una semana, dada la gravedad de mis síntomas. Alrededor de las 10 en punto, mi esposo se fue a casa, ya que tenía trabajo al día siguiente. La enfermera me dijo que la llamara si tenía algún problema. Aunque todavía me sentía como si estuviera muerta, me quedé dormida bastante rápido. Comencé a tener este sueño en el que mi exmarido estaba en la habitación, al lado de mi cama, mirándome y hablando. Estaba diciendo cosas horribles sobre mi actual marido. Me dio unas palmaditas en la cabeza y dijo que se alegraba de que yo estuviera bien y que vino tan pronto como vio que mi marido se había ido. Se puso a despotricar sobre cómo desprecia a mi actual marido y quería hacerle daño. Siguió frotándome la frente y luego salió de la habitación. A menudo tengo pesadillas sobre mi exmarido debido a lo tóxico y malo que fue nuestro matrimonio. ¿Y por qué terminó? Algo que prefiero no incluir. Me desperté en este estado de somnolencia y mareo, y miré alrededor de la habitación. Había una silla parada frente a mi cama de hospital, pero no había nadie sentado en ella. No era así cuando mi marido se fue. Todavía era medianoche, así que volví a dormir. Me desperté a la mañana siguiente con la enfermera en la habitación. Le conté sobre el sueño extrañamente vívido que tuve, y ella se rió y me dijo que eso no era un sueño, que mi primo vino a visitarme anoche. Le dije que no tengo primos que vivan en este estado. Ella parecía más seria ahora y dijo: «Bueno, alguien que dijo ser tu primo David te visitó anoche». David era el nombre de mi exmarido. Después de explicarme mejor, la enfermera llamó a un médico, y el médico me dijo que los antibióticos podrían haber causado delirio, lo que obstaculizó mi capacidad para reconocer el sueño de la vigilia. Por eso escuchaba tan vívidamente lo que decía David. Llamé a mi marido para contarle lo sucedido, y por supuesto, estaba furioso y preocupado. Regresó esa noche después del trabajo, pero ese día le envié un mensaje de texto a David preguntándole qué diablos estaba pensando al visitarme y cómo sabía que estaba en el hospital. Mi mensaje de texto llegó, pero él lo ignoró. Envié un mensaje más,
diciéndole que había escuchado todas sus amenazas hacia mi esposo y que involucraría a la policía. Y minutos después respondió diciendo: nunca hice amenazas hacia tu marido. Simplemente estuve allí cuando escuché lo que pasó para asegurarme de que estabas bien. Debiste haber escuchado cosas mientras dormías. Respondí: mantente alejado de mi vida o involucraré a la policía nuevamente. Él no escribió nada después de esto. Nunca le conté a mi esposo sobre las amenazas que escuché en mi estado de sueño y medio sueño, porque no sabía si eran reales o no. Con una mezcla de antibióticos y el hecho de que ya tuve alucinaciones audibles extrañas el día anterior, no creo que sea imposible que lo que escuché no fuera en realidad lo que dijeron. Pero podría estar equivocada. Salí del hospital la semana siguiente. Una vez hice match con una chica de la que todavía soy amigo en Tinder, llamada Francesca. Parecía genial desde el principio. Tenía una manga de tatuajes en el brazo izquierdo, reflejos rojos en el cabello, y tenía en su perfil que le encantaba hacer ejercicio. Una de sus fotografías fue tomada en la azotea de este llamativo edificio, con una vista agradable. Le pregunté dónde era, y me dijo que la tomó de un hospital abandonado en las afueras de la ciudad, que es genial para explorar de noche y de fácil acceso. Generalmente hay un policía patrullando el enorme estacionamiento por la noche para disuadir a los intrusos, pero ella dijo que era muy fácil de eludir. A ella se le ocurrió la idea de que fuéramos allí juntos como nuestra primera cita, si quieres usar la palabra cita. Yo estaba totalmente de acuerdo con eso. Parecía amistosa y parecía una manera genial y diferente de conocer a alguien, a diferencia de lo habitual de tomar unas copas. Fui a buscarla en su casa 10 minutos. Luego manejamos los 20 minutos para llegar al hospital. 20 minutos nos dieron una buena oportunidad de conocernos un poco y sentirnos cómodos con las personalidades de cada uno por un tiempo. Cuando llegamos al hospital, me dijo que estacionara en esta calle sin salida, escondida por un montón de arbustos altos, que estaba a 5 minutos a pie hasta el interior del hospital. Saltamos esta pequeña barrera que separa la carretera del estacionamiento del hospital y luego cruzamos, corriendo, el estacionamiento abierto hacia el césped, justo al lado de la entrada que ella dijo que siempre usaba. Ella nos llevó a esta ventana rota del sótano del hospital. Parecía un poco espeluznante, pero ya estaba metido en esto. Me alegré de haber usado jeans andrajosos como ella me dijo, porque sabía que los iba a romper con algo. Usamos las linternas de nuestros teléfonos. No trajimos ninguna luz especial ni nada. Parecía conocer todo este hospital como la palma de su mano. Nos llevó a las escaleras que subían al piso de arriba. Debo decir que estar a solas con otra persona que acababa de conocer en un lugar como este, por la noche daba mucho miedo, pero no tenía idea de lo aterrador que estaba a punto de volverse. En el primer piso, Francesca seguía hablando tan alto que casi quise decirle que se callara. Estaba paranoico de que nos descubrieran por su voz. Al final del pasillo en el que estábamos, sonó como si una puerta se abriera o se cerrara. Algo resonó hasta nosotros por el pasillo. Ella también lo escuchó y se quedó en silencio. Le pregunté en un susurro: ¿es normal que haya otros aquí? Ella dijo a veces, pero no realmente. Apagamos nuestras linternas y esperamos. De repente se escuchó un estallido, ahora mucho más cerca de nosotros. Ambos trepamos en la oscuridad. Yo la seguí, apenas capaz de ver. Regresamos a las escaleras y subimos corriendo con las linternas encendidas. Cuando estábamos un par de niveles más arriba, sentimos que estaba bien volver a hablar a un volumen normal. Francesca me dijo que la policía nunca entra aquí, así que pueden haber sido otros exploradores, pero lo extraño fue que no había señales de otra luz en ese corredor. Nadie normal caminaría en la oscuridad. Luego escuchamos sonidos que resonaban desde el hueco de la escalera de salida, donde acabábamos de estar. Alguien subía las escaleras. Una vez más, nos apresuramos. Ella abrió el camino, diciendo que sabía a dónde ir. Corrimos durante unos minutos a través de este laberinto de edificio. Realmente estaba enloqueciendo. Parecía que nos estaban siguiendo, y no estaba seguro de si preferiría que fueran los policías, el guardia de seguridad o alguien más. Ella nos llevó a este mini lugar al aire libre. No estábamos en el tejado más alto, pero supongo que estábamos en lo que llamarías el tejado de este piso. Nos detuvimos para recuperar el aliento. Todo el asunto de ser seguido estaba acabando con la buena vibra por completo. Incluso, ella parecía preocupada, y yo la consideraba la experta en este lugar. Después de unos minutos, nos relajamos un poco y atravesamos esta ventana rota hacia el techo de esta gran habitación. Esta parte fue aterradora, porque quería caminar sobre estas largas y estrechas tablas de madera
con una caída de 4 metros debajo de nosotros. Una caída desde esta altura causaría lesiones, pero no quería parecer un cobarde. La seguí a través de esta larga tabla de madera poco segura, hasta que llegamos a la cima de este pilar, donde una tabla terminaba y otra comenzaba. Nos sentamos en este pilar para simplemente relajarnos y hablar, con las piernas colgando sobre el borde, mirando la oscuridad de abajo. Era espeluznante allí dentro, y pensé que estábamos solos, hasta que se escuchó un sonido debajo de nosotros. Sonaba como si alguien estuviera caminando. Nuestra presencia ya fue notificada a quien estaba allí, así que encendimos nuestras linternas, y apuntando hacia abajo, y justo debajo de nosotros, parado en el pilar, mirándonos, estaba este hombre de 40 y tantos años con un gorro Beanie negro, una chaqueta negra y pantalones deportivos negros. Nos sonrió y dijo con esa voz profunda y espeluznante: «Bajen», mientras nos hacía señas para que bajáramos. Le pregunté: «¿Es usted policía?». Él ignoró mi pregunta, como si no me hubiera escuchado, y repitió: «Bajen», con su sonrisa espeluznante. Francesca y yo nos levantamos asustados y comenzamos a caminar de regreso por el estrecho trozo de madera. Ahora tenía aún más miedo de caerme que antes. No tenía idea de lo que ese hombre nos haría. Cuando estábamos a mitad de camino, el hombre salió corriendo de la habitación debajo de nosotros a través de una puerta. Definitivamente, iba a intentar acercarse a nosotros. Tuvimos que darnos prisa. Cruzamos y tratamos de salir de allí, sabiendo que ese hombre era peligroso. Mientras bajábamos corriendo las escaleras en un pozo en el lado opuesto del hospital, escuchamos la puerta a unos pisos por encima de nosotros que se abre y se cierra de golpe, y luego unos pasos bajando las escaleras. De alguna manera nos había seguido. Estábamos arrastrando nuestros traseros como si estuviéramos corriendo para salvar nuestras vidas. Regresamos al primer piso y corrimos hacia el lado opuesto del hospital por donde entramos. Regresamos al sótano y trepamos por la ventana rota. Todo el proceso de trepar por esa ventana fue inquietante, porque salí segundo y tenía miedo de que me agarraran las piernas en cualquier momento. Pero creo que en ese momento perdimos de vista al hombre. Corrimos de regreso a través del estacionamiento hasta mi auto, y cuando lo logramos, lo primero que hicimos fue cerrar las puertas y bloquearlas, y recuperar el aliento nuevamente. Eso fue una completa pesadilla, y de alguna manera, superarlo juntos creó una especie de vínculo instantáneo entre nosotros. Nos alejamos de allí y nos detuvimos en un Wendy's para comprar comida y simplemente ordenar nuestros pensamientos en el auto. Nos relajamos durante una hora simplemente hablando, y luego la dejé en su casa. Francesca y yo hemos permanecido en contacto a través de los años, y aunque tuvimos una relación sentimental durante unos meses, terminamos siendo buenos amigos. Ninguno de nosotros volvió jamás a ese hospital. Soy enfermero de urgencias. Teníamos una anciana que llegó en ambulancia, casi a punto de perder la vida. Era paciente ONR, no reanimar, así que no íbamos a hacer mucho por ella. No encontramos a ningún familiar. El hospital estaba lleno, así que tuvimos que mantenerla en urgencias durante la noche. De nuevo, estaba casi a punto de ya no vivir. Cuando has visto morir a suficientes personas, no hay lugar a dudas, y ella estaba casi ahí. Apenas respondía, pálida, fría, con respiraciones muy irregulares. La frecuencia cardíaca también subía y bajaba. Básicamente, bajamos las luces y nos quedamos observando su monitor, esperando a que dejara de respirar. Como una hora después, estaba parada en la puerta de su habitación. Se había levantado y puesto toda su ropa. Todos estábamos como, ¿qué demonios pasó aquí? Una de las enfermeras fue a revisarla y dijo que tenía hambre. Sin saber realmente qué pensar, le conseguimos una silla, una mesita de noche, y fuimos a la cafetería a buscarle una bandeja de comida. La señora se sentó allí, se comió toda su comida y charló un poco con el personal. Después de como una hora, le dijo a su enfermera que estaba cansada y quería acostarse de nuevo. La ayudamos a volver a la cama y en 30 minutos estaba yaciendo sin vida. No es exactamente paranormal, pero en 22 años trabajando en urgencias en ciudades grandes y complicadas, es lo más extraño que he visto. Trabajaba como seguridad nocturna en uno de los hospitales más grandes, mejores y antiguos de Estados Unidos. Mis compañeros de seguridad y yo tenemos historias sobre un edificio en particular, pero la que contaré es la que me sucedió a mí. Estos son los antecedentes de este edificio. Fue construido a finales del siglo XIX y fue uno de los primeros psiquiátricos construidos. Ahora bien,
Siendo finales del siglo XIX, no se sabía realmente mucho sobre los trastornos psiquiátricos. Además, este hospital era conocido por su investigación médica. Con ambos hechos combinados, puedes inferir que se hicieron algunas barbaridades a algunos de estos pacientes psiquiátricos incomprendidos en este edificio. Un par de años antes de que yo empezara a trabajar en seguridad allí, este edificio se había convertido en oficinas después de que la parte recién construida del hospital dedicara una sección a una sala psiquiátrica moderna. Mis rondas de esa noche incluían dicho edificio. Por la noche, este edificio estaba vacío, debido a que recientemente se había convertido en oficinas, y los empleados que trabajaban allí querían irse puntualmente a las 17 horas, si no antes. En algunas de sus prisas, dejaban las puertas de sus oficinas sin cerrar con llave, lo cual es un gran error, debido a la información médica ubicada en sus oficinas. Era nuestro deber ir a cada piso y asegurarnos de que cada puerta estuviera cerrada con llave, y si no lo estaba, asegurarla nosotros mismos. Hice mi barrido inicial del edificio para asegurarme de que estaba despejado, nadie en el edificio, y procedí a hacer mis comprobaciones de puertas. Los pasillos eran bastante estrechos, así que podía comprobar las puertas de ambos lados del pasillo a la vez. Al final de este pasillo, había 2 juegos de puertas por las que tenías que pasar para llegar a la oficina final, que era un callejón sin salida. Todo estaba seguro. Genial. Hora de ir al siguiente piso. Salí de los 2 juegos de puertas de la oficina sin salida, y me quedé absolutamente congelado por lo que vi. Todas las puertas entreabiertas, perfectamente puestas, para que su propio peso no las hiciera cerrarse de nuevo. Y una silla de ruedas, al final de dicho pasillo, mirando hacia las escaleras. Había oído a otros oficiales de seguridad rechazar rotundamente ese conjunto de rondas, debido a cosas extrañas que sucedían allí, pero me lo tomé a risa hasta que sucedió esa noche. Nunca volví a hacer esas rondas.